Las enfermedades cardiovasculares, una cosa que es bien importante, son la principal causa de muerte en Chile, en hombres y en mujeres. Definiendo, ¿cuáles son realmente los factores de riesgo cardiovascular? Existen factores de riesgo modificables y existen otros factores de riesgo que son no modificables. Los modificables son aquellos sobre los cuales nosotros podemos intervenir y cambiar. Y uno de ellos, probablemente el más conocido, el que más se ha estudiado, es la dislipidemia, que vamos a definir como colesterol elevado para esta charla. Es más complejo que eso. La dislipidemia incluye, por ejemplo, triglicéridos altos, a pesar de que no tienen tanto impacto en el riesgo cardiovascular, incluye el HDL bajo y también, muy importante, la hipertensión arterial, tremendamente importante porque es el único que es absolutamente controlable, el tabaquismo, es el único factor de riesgo que es erradicable. La diabetes mellitus, también muy importante, la obesidad y el sedentarismo, hay mucha creencia al respecto y habitualmente en las tablas de riesgo cardiovascular no se incluye la obesidad ni se incluye el sedentarismo, porque el peso que tienen fundamentalmente está relacionado en su asociación con estas otras patologías. Los no modificables es el envejecimiento, que es inevitable para todos nosotros, y los cambios endocrinos que eso ocasiona. El sexo, hay claramente diferencias entre hombres y mujeres. Los hombres en alrededor de entre los 40 y los 60 años tenemos riesgos de enfermedad coronaria mucho mayores que las mujeres. Las mujeres empiezan a equipararse con nosotros o incluso aumentan la prevalencia después de los 60 y especialmente después de los 70. La carga genética, eso es tremendamente importante, porque se sabe que ya no solo es el riesgo de ser hipertenso o el riesgo de tener colesterol alto, se sabe que existen genes que controlan de alguna forma que todavía no podemos definir lo que es la inflamación vascular, lo que es la agregación plaquetaria o distintos otros fenómenos que van a contribuir a que la carga genética, que uno la puede identificar como aquellas personas que han tenido, que tienen parientes directos, padres, hermanos, con infartos cardíacos, en este caso, antes de los 50 años o alrededor de los 50 años. En que mientras más factores de riesgo tengo, mayor problema voy a tener. ¿Dónde? A nivel de la pared arterial. Los factores de riesgo, y específicamente lo que es la ateromatosis o arterioesclerosis, se concentra en su impacto en las arterias. No afecta a las venas, no es un problema de venas, es un problema de arterias. Y existen fundamentalmente dos fenómenos. Uno, que es el depósito progresivo de colesterol en la pared arterial, que uno va viendo acá, y que esto va produciendo una estrechez progresiva del lumen. Cuando yo hablo del lumen me refiero al diámetro interno de las arterias, que acá lo vemos, pero también se sabe que este depósito no es que uno vaya tapando como con grasa y no ocurra nada más. Sabemos que esta grasa que está dentro de la arteria reacciona y se inflama. Y cuando uno habla de inflamación vascular, se refiere a cuáles son los fenómenos que ocurren aquí dentro. Y estos fenómenos afectan, obviamente, el crecimiento de la placa y también la estabilidad de lo que se llama endotelio. El endotelio lo voy a mencionar porque es súper importante para poder entender lo que es el infarto agudo del miocardio. El endotelio es la capa interna que tapiza la pared de las arterias, ¿ya? Que separa la sangre del músculo y de las fibras musculares, obviamente, y otro tipo de fibras que tienen las arterias, que son en general materiales trombóticos. El endotelio evita, un endotelio indemne, evita la trombosis dentro de las arterias. En este caso sabemos que producto de la inflamación vascular, como vamos a ver con mayor detalle, ocurre lo que se ve acá, rupturas del endotelio, y eso favorece la aparición de fenómenos de trombosis dentro de las arterias que, por otro lado, explican la aparición
de infartos agudos del miocardio en personas que nunca han tenido una historia previa de angina o de otra cosa. El 70% de los infartos ocurren en arterias que, entre comillas, no debieran tener ningún problema, porque el diámetro o la cantidad de sangre que dejan pasar no generan problemas, salvo este fenómeno trombótico. Ahora, a mayor número de factores de riesgo cardiovascular, indudablemente, mayor daño arterial. Pero también recordar, el factor de riesgo favorece, no obliga, ¿ya? Porque también hay factores que no conocemos, como carga genética, que son protectores. Hay personas que tienen colesterol 320 y tienen arterias absolutamente limpias. Y hay personas con colesterol de 210 que tienen un desastre dentro de sus arterias. ¿Y cuál es la explicación? Fundamentalmente cómo reacciona el endotelio y cómo reacciona la pared arterial a la presencia de estas placas de colesterol, del depósito de colesterol. Cuando yo diga placa de colesterol para efectos de esta charla, me voy a referir a esto, al depósito de colesterol en el interior de las arterias. Eso es una placa. A eso nosotros llamamos una placa. Ahora, ¿dónde se van a concentrar fundamentalmente el depósito de estas arterias? El depósito de colesterol en las arterias coronarias, en las carótidas, que son las arterias del cuello que dan la irrigación al cerebro, en la aorta y también en las extremidades inferiores, ¿ya? Generalmente aparece el problema en las arterias coronarias mucho antes que en las carótidas o en las extremidades inferiores, porque las arterias coronarias tienen menor lumen, son más estrechas, de menor tamaño que arterias de, por ejemplo, como la aorta. Ahora, ¿por qué se produce el infarto? Lo que vimos, por estas placas que se obstruyen bruscamente y que dejan un sector del corazón, del músculo cardíaco, sin irrigación. ¿Qué es lo que habíamos visto? Esto que se ve en la arteria abierta, obviamente es el mismo caso anterior, este es un caso obviamente fatal. Ustedes ven que el corazón está fuera de donde está normalmente, pero eso es lo que se ve. Este mismo trombo arriba es así, ocluye completamente el flujo por esa arteria coronaria. Y esto produce dolor que aumenta y que sigue aumentando y que no se va a pasar hasta que el músculo muera o se pueda abrir la arteria. ¿Cuál es el tratamiento del infarto? Muy sencillo. Hay que sacar esto. Les puedo dar 1000 nombres, pero lo más fácil es ese concepto. Si tengo un trombo, tengo que sacarlo. Tengo que diluirlo con medicamentos o tengo que sacarlo a través de algunos medios químicos mecánicos, como esa aspiración. Ese es el tratamiento. Si tengo un trombo en una coronaria, hay que remover ese trombo y hay que restituir el flujo sanguíneo. ¿Cómo sé yo si tengo un infarto agudo del miocardio? Que es otra cosa bien importante. ¿Dónde duele en el infarto? Duele fundamentalmente en la zona anterior del pecho y también en lo que la gente llama como el estómago. El infarto duele entre la mayoría de las personas, generalmente detrás de la corbata, del cuello hasta un poquitito más abajo del pecho. Si el infarto duele entre pera y ombligo, de aquí al ombliguito. ¿Qué hago si sospecho que tengo angina de pecho o un infarto agudo del miocardio? Consultar al tiro en un servicio de urgencia y preguntar si es necesario un electrocardiograma. Pregunten, ¿será necesario un electrocardiograma, doctor? Y esto en cualquier servicio de urgencia. Un sapo en la playa, una posta rural, en estos momentos existe a través del plan Auge, cobertura para atención de infarto agudo del miocardio con un electrocardiograma inmediato, prácticamente en todo Chile.